que la reunión de Cuatro Vientos se unió para acá, vean, a este precioso aniversario. ¿Cuántos años? 2 años para la gloria del Señor. Así que es una bendición hacer la obra del Señor. Yo siempre digo que su palabra es fiel cuando dice: buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, hacer la obra dentro del reino de Dios, y Dios se encarga de lo demás. Amén. Así es que Dios bendiga a nuestra hermana anfitriona, Dios bendiga a nuestra hermana líder, y Dios bendiga a los anfitriones de la otra reunión allá, y la hermana también que es líder allá. Dios bendiga a nuestro hermano supervisor. Por ahí venimos de cubrir la reunión de hermana Zoila, ya que no hay líder. Ayúdenos a orar, oiga, por líderes. Que Dios levante líderes. Porque la verdad que gente hay, pero no quieren trabajar. Y más no saben que trabajar el Señor es lo mejor. Imagínense que trabajamos más en lo secular, ¿verdad? De la mañana hasta la tarde. Y el trabajar al Señor, ¿qué? ¿Cuánto es tiempo? Poquito tiempo. Bien, gloria a Dios. Así es que felicitamos a nuestros hermanos que están de manteles largos en esta célula familiar. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Cristian. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a San Mateo, capítulo 10. Capítulo 10 de San Mateo. Vamos a leer desde el primer versículo. Y el tema sería: los 12 apóstoles son enviados. Los 12 apóstoles son enviados. Si ya lo tiene, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Vamos a esperar por ahí. Mateo 10, hermano. Verso 1. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariota, el que también le entregó. Siéntense, por favor. Entonces, hermano, el Señor envía a sus 12 apóstoles. Apóstol, la palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Para qué los envió? Para un propósito tremendo. Para que llevaran el Evangelio de Cristo, para que llevaran la palabra de Dios. Por esa razón, le damos gloria al Señor que Iglesia Profética de Ebenezer, en sus altos y bajos que hemos tenido con las células familiares, seguimos trabajando en base a esa visión. Trabajar con células familiares, porque es el medio donde también el Señor nos manda a buscar las almas, sábado a sábado, o igual manera los campos blancos los días miércoles. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor en estos últimos tiempos? Que vayamos a buscar las almas. Que vayamos a motivar al amigo, a la amiga, que vayamos a motivar al que se ha quedado del Evangelio y seguir orando por las almas, porque la venida de Cristo ya está cerca y nosotros tenemos que anhelar que más almas entren al reino de Dios. Entonces vino el Señor, los preparó, les dio instrucciones para que fueran y predicaran la palabra. Cuando Él entonces los llamó a sus 12 discípulos, dice que primeramente les dio autoridad. Y eso hay que tenerlo claro. Para hacer la obra del Señor necesitamos autoridad. No autoridad de que seamos bravos y vamos a ir a ofender a la gente cuando vayamos a invitar. No, no es eso. El Señor está hablando de la autoridad, del poder de Dios.
de la presencia del Espíritu Santo que hay en nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos nosotros, hermanos, la autoridad, o sea, el poder? Porque cuando hay autoridad es que hay poder. Y cuando no hay poder, no hay autoridad. Pero la autoridad, ¿cuál va a ser? Para que el enemigo no nos saque de la obra en la cual estamos trabajando. Porque el enemigo, mire, es terrible, se va a lo bueno. La vez pasada le decía a alguien por ahí, ¿verdad? El diablo no se va a ir a aquella persona que pasa sentada, aquella persona que pasa sin hacer nada, aquella persona que se le dice, mire, fulano quiere hacer esto en la obra del Señor, y hace la carita toda amargada. El enemigo sabe que esa gente está tranquila ahí y no le hacen nada en su reino. Entonces el diablo viene y se levanta para aquellos que tenemos la visión clara, que si estamos metidos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener autoridad para que ningún demonio nos detenga. Por esa razón el Señor les dio autoridad, y eso mismo le ha dado el Señor a la iglesia, autoridad. Vamos a recibir poder, dice, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Quién nos llena de poder? Es el Espíritu Santo. Amén. Estábamos predicando el día de ayer ahí en la iglesia en cuanto a los cultos de milagros, y les decía yo, mire, el Señor no le tiene temor a una hermana que ande con su falda larga, con su mantelina larga. El diablo no le tiene temor a quien canta bonito en la iglesia, no. El diablo le tiene temor a aquel cristiano que tiene autoridad, que tiene la presencia del Espíritu Santo. Porque sabe que ahí es donde él tiene tope. Y mientras tengamos esa autoridad, vamos a seguir adelante hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Por qué razón les dio autoridad sobre los espíritus inmundos? Cuando hablamos de espíritus inmundos, estamos hablando de demonios. Acuérdese que Efesios capítulo 6 dice en delante, de su verso 10 en delante, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra huestes de maldad, contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Así que los espíritus inmundos allá andan. Mire, cuando le llega el desaliento a aquel que es siervo y sierva de Dios, porque el siervo y la sierva de Dios tiene que calificarse de trabajar en el reino de Dios. Entonces el enemigo trata de detener, trata de poner barreras y obstáculos. Por eso el Señor viene y da autoridad sobre todo espíritu inmundo. Acuérdese que los demonios son los que están trabajando a la gente para endurecer sus corazones y no den ese paso de fe de aceptar a Cristo. Ahí los tienen amarrados, ahí los tienen atados con tanta situación que hay, para que ellos, cuando mueran, vayan a la condenación eterna. Ese es el trabajo de los espíritus inmundos. Para que los echasen fuera. O sea, tenemos autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Pero que ellos no nos echen fuera. Porque mucha gente ya no va a las iglesias, no se congrega. ¿Y quiénes los han echado? ¿Quiénes los han sacado de ahí? Son los espíritus inmundos. Entonces, nosotros tenemos que entender esa situación. Aparte de eso, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, el que se llena del poder de Dios tiene autoridad para orar por un enfermo, para ir a orar por aquel que necesita, por aquel que está emproblemado, llevar un consejo, llevar una palabra a tiempo. Ahí es donde también viene lo que es la autoridad. Ahora bien, en el verso 12 leímos los nombres de los 12 apóstoles. Pero note, allá abajo dice, y también estaba Judas Iscariote, el que le entregó. Mire, el diablo se infiltra en medio de la iglesia, en medio de los servidores, para desbaratar situaciones negativas. Porque sabemos que Judas Iscariote no estaba con el fin de verdad, ser un verdadero apóstol y servir al Señor, sino que él trabajaba conforme el diablo manejaba su corazón, porque sus intereses eran otros. Mas sin embargo los otros 11 sí se esforzaron
para trabajar el Señor. Y ahí están los nombres, mire. En vez de esos nombres, pongamos también el de nosotros. Y el que no está, póngalo ahí. Porque es necesario, hermano. Ahora, ¿cuál fue la misión que les dio el Señor a sus discípulos y la misión que le da a la iglesia hoy? Oiga, a estos 12, verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dio instrucciones específicas. Dice: no vayan donde los samaritanos, no vayan a los gentiles, vayan primero a la casa de Israel. Mira el objetivo que Dios tenía. Primero Él llamó a su pueblo, a los israelitas, pero de Israel tenemos que aprender algo muy importante. Israel se rebeló en contra de Dios. Son pocos los israelitas que hoy en día, hoy por este tiempo, buscan de Cristo. Muchos, la mayoría, se van ahí para un muro que le llaman el muro de los lamentos en Israel y ya hacen sus oraciones, pero ellos, su oración es que venga el Mesías. Pero el Mesías ya vino, ya murió en la cruz del Calvario, lo sepultaron, resucitó. Él viene ya en su segunda venida tras la iglesia. Y ellos están atrasados más que la iglesia. Ellos están esperando que venga el Mesías con una gran espada, un gran ejército, y pelee en contra de los enemigos de Israel. Pero ese tipo de guerra ya se terminó. Ahora la guerra es espiritual. Todos nosotros, si queremos salvar nuestras almas y servirle al Señor, la guerra espiritual siempre la vamos a tener. El diablo siempre va a querernos detener, pero ¿sabe qué? Hay uno que se llama poderoso y se llama Jesús de Nazaret, y que Él los venció en la cruz del Calvario. Así que estamos al lado del mejor, del poderoso, del bueno. ¿Para qué irse para el mundo? ¿Para qué irse para otro lado? Entonces no vayan a donde los samaritanos, no vayan a donde los gentiles, primero a la casa de Israel, pero no quisieron. ¿Usted ha leído el capítulo 1 del Evangelio de San Juan? Verso 12, por ahí, 13. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen y confesaron su nombre, a ellos les dio ser llamados hijos de Dios. Amén. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es de Israel. Imagina Israel que hicieron con el Señor. Se unió la religión, se unió el poder político, se unió el poder militar para matar a Jesús. Porque esa era la misión del enemigo. Mas no sabía que el segundo Adán era diferente que el primer Adán allá en el huerto del Edén. Porque este segundo Adán es el Hijo de Dios. Y Él es Dios. Esa es la gran ventaja. Y en el verso 7 dice: y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Miren la palabra que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿cuándo fue que se acercó el reino de Dios? Cuando Cristo vino a esta tierra y empezó a predicar su palabra. El reino de Dios no se había acercado. Si lo que había ahí, pura religiosidad de los fariseos, saduceos, escribas y un montón de iglesias que no eran iglesias sino que sectas, que servían allá en el templo, pero su vida era religiosa. Cuando verdaderamente vino el reino de los cielos es que cuando Cristo vino aquí a la tierra. Así es que el reino de los cielos está con nosotros. Ahora, para aquella vida que quiere entrar al camino de salvación, ahí está abierta la puerta en el reino. Ahí está abierta. Ahorita no está cerrada esa puerta, pero va a venir el día que esa puerta va a ser cerrada. ¿Y cuándo va a ser cerrada? Cuando desaparezcamos sobre la faz de la tierra y nos vayamos con Cristo. Ahí se cierra la puerta al estilo como en el tiempo de Noé.
Dice que cuando vino el diluvio el Señor cerró la puerta y ya no pudo entrar nadie, pero dio oportunidad para esa generación, sí. De igual manera a esta generación la está llamando el Señor a través de cada siervo, a través de cada sierva que predican la palabra en la calle, en las reuniones familiares. Ahí está el reino, ahí se está anunciando el reino. ¿Para qué? Para que estas almas entren a la salvación y la vida eterna. En el 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Mire toda la autoridad que Dios da. Sanar los enfermos, limpiar los leprosos, resucitar muertos. Qué tremendo, vea. Es que como Dios es un Dios de vivos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Hermano, le va a servir al Señor en una célula, va a dar su casa o sirva de colíder. Ay, hermano, yo no tengo tiempo para eso. Imagínese, hermano, yo digo que para ese tipo de gente la gracia no ha llegado. O sea, que hay que entender que nosotros hemos recibido la gracia y por gracia somos salvos. Por gracia el Señor nos utiliza en lo que es la obra del Señor. Así es que hay que entender que hemos recibido por gracia tenemos que dar. Amén. Ese es un hecho. Y dice el 9, aquí vamos a ir cerrando. Miren, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Que el Señor va a tener cuidado de nosotros. Va a tener cuidado de nuestra casa, de lo necesario que necesitamos en nuestra casa, va a tener cuidado de nuestra familia, todo y cuando es que le sirvamos a Él. ¿Verdad? Y de la nada el Señor emana la bendición. Aquí le está diciendo, cuando vayan a predicar, no digan voy a llevar dos túnicas, voy a llevar la alforja llena de pan, o una cosa ahí llena de vino. No prueben nada, porque el obrero es digno de su salario. Al final, ¿quién provee todo? ¿Quién nos da los 3 tiempos? ¿Ah? ¿Quién nos pone la ollada de frijol y de arroz? Y no solo eso comemos queso, comemos huevito frito, y a veces pollo, y a veces más todavía, le da pollo campero y pizza. Es el Señor quien provee todo eso. Pero allí vuelvo otra vez al versículo de Mateo que dice que hay que buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que dice también ese versículo. Las añadiduras que son la salud, el trabajo, la provisión, a modo que el Señor tiene cuidado de su pueblo. Verso 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, nuestra paz se volverá a vosotros. Mire qué tremendo, hermano. Quiere decir que cuando usted llega de un vecino a visitarlo, usted lleva la paz. Y si aquel vecino lo recibe y le dice, sí, voy a ir a la reunión, o no puedo ir hoy, pero voy el otro sábado, está recibiendo la paz que usted le lleva. Así que no vaya enojado cuando vaya a invitar. Y que dice que la paz llevamos para esa gente, imagínense. El Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No la doy como el mundo la da. Es que es una paz interior que llena el alma y que satisface todo. Amén. Aquí cerramos en el 14. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Qué terrible para ese tipo de gente, hermano. Y mire, cerremos con el 15.
De cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Padre bendito. ¿Y usted cree que los juicios en Sodoma y Gomorra fueron fáciles? Si descendió fuego con azufre del cielo, quemó todo, chamuscó a la gente, todo destruido. Y dice que para este tipo de gente que no recibe la palabra, no acepta la invitación que sus siervos le llevan para que entren al reino de Dios, dice que va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad o para esa casa. O sea que el juicio va a ser horrendo. Así es que el Señor nos ha hablado en esta hora. Vivamos en el Evangelio, mis amados, sigamos adelante. Usted que está acá y no se congrega, empiece a congregarse, busque de Cristo, tiene un alma que salvar, no le dé la espalda a Dios, porque eso es peligroso. Cuando se le da la espalda, le está diciendo Dios, yo no necesito nada de ti, yo me baso yo solo. Ay Dios, esa gente está inútil y está perdida. Entonces en aquel día se van a lamentar, pero por eso la palabra de Dios se está predicando de antemano. Así es que quiero felicitar a las dos reuniones familiares. Sigamos adelante, echémosle ganas y sigamos orando que el Señor levante líderes y anfitriones. Allí sentadito, si gusta, cierre sus ojitos, incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta reunión familiar que está cumpliendo 2 años, Señor. Estamos celebrando en este culto de acción de gracias. Mi hermana líder, mi hermanos anfitriones, Señor, estamos celebrando juntos con lo que hemos unido, la reunión también de allá de Cuatro Vientos, Señor. Mi hermana Ruth y su esposo, Señor, glorifícate con poder. Y cada uno de los que estamos acá estamos celebrando este culto de acción de gracias para tu gloria, Señor. Te damos gracias por esta victoria de 2 años, Señor, y venimos creyendo que esta célula familiar tú la seguirás sacando adelante y que almas se van a añadir. Desde ya te pedimos, Señor, que toda barrera que ponga el diablo, toda dificultad, tú la quites, Señor, y así te pedimos por esas almas que se invitan. Tócale, Señor, obra, Padre, de tal manera que esta gente haga sensible su corazón al llamado de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.